La historia reciente ha demostrado a nivel mundial que las encuestas se han equivocado. Ejemplos sobran. En Estados Unidos, el New York Times publicó muy cerca de las elecciones una encuesta que ponía a Hillary Clinton como ganadora indiscutible. Resultado, desde entonces el New York Times no realiza las encuestas. En Gran Bretaña está el caso del Brexit y en Latinoamérica, como ejemplo, tenemos la elección de 1990 en Nicaragua y el plebiscito de 2017 en Colombia. En Nicaragua, las casas encuestadoras ocuparon distintos métodos que daban como ganador al régimen autoritario que representaba Daniel Ortega, candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional, sobre Violeta Chamorro, candidata de la Unión Nacional Opositora. Lo que ocurrió fue que algunas encuestadoras falsificaban groseramente las encuestas, otras eran independientes, pero el trabajo de campo lo hacían simpatizantes sandinistas y la mayoría de las personas encuestadas ocultaba su verdadera intención de voto. El 2 de octubre del 2016, en Colombia, se vivió una jornada de votación histórica. Era el plebiscito por la paz y el objetivo era que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos que habían firmado el gobierno y las FARC en La Habana. Todos los estudios de opinión mostraban un amplio apoyo al sí, y existía un clima de festejo anticipado. Es más, presagiar el triunfo del no parecía imposible. Las encuestas, que hasta ese momento habían creado un ambiente en el que quedaban pocas dudas sobre cuál sería el resultado de la votación, habían fallado. La realidad demostró que la medición de estos sondeos no había logrado reflejar la verdadera opinión de los ciudadanos. Los casos más recientes donde las encuestas han fallado y aquellos en los que fallarán de nuevo, obedece a una nueva realidad: la generación constante de información falsa o tendenciosa para manipular a la ciudadanía, explotar el enojo social y dividir aún más a una sociedad desgastada. ¿Casos? Las acciones de Cambridge Analytica y las publicaciones cada vez más constantes de Russia Today, además de una serie de medios que en su intento por aumentar audiencias, publican noticias sin verificar. Hoy, las encuestas pueden ser esfuerzos para favorecer campañas políticas. Existen documentos públicos en los que se habla de la presencia de equipos rusos en la elección de Estados Unidos del 2016. Los equipos se familiarizaban con el contexto político del país y creaban los mensajes que deberían utilizar. Sus instrumentos más habituales fueron Facebook e Instagram. Los grupos creados tenían que ver específicamente con temas de inmigración, religión, cuestiones raciales y zonas geográficas muy concretas de Estados Unidos. Las instrucciones, de forma específica, eran criticar a Hillary Clinton, pero no a Donald Trump. La forma en la que influyó esta estrategia en las elecciones de Estados Unidos fue tal que muchos ciudadanos optaron por no participar de forma activa en redes sociales a favor de Clinton, pues los ataques eran constantes y casi inmediatos de aquellos usuarios que apoyaban a Trump. Una estrategia de ataque e insultos que hoy tiene entre los acusados al rico empresario Yevgeny Prigozhin, quien controla la organización Internet Research Agency. Sobra decir la influencia que lograron las noticias que publicó el sitio Breitbart News, un medio digital que apoyó descaradamente y en muchas ocasiones con noticias falsas a Donald Trump. A pesar de que quien se llevó los reflectores fue Steve Bannon, pues él llegó a formar parte del gabinete de Donald Trump, es otro de los propietarios de Breitbart News quien también está involucrado en propaganda electoral en Internet, Robert Mercer. Mientras el presidente de Estados Unidos se ha erigido como estandarte de una batalla contra la mayoría de los medios estadounidenses a quienes acusa de publicar fake news o noticias falsas, Breitbart News, con sus contenidos considerados xenófobos, misóginos y homófobos, se ha convertido en un fenómeno digital, esta página política más seguida de Facebook y Twitter. Robert Mercer jugó un papel importante en la campaña a favor de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea, conocida como Leave.eu. Según reveló The Observer, Robert Mercer cedió de forma gratuita los servicios de Cambridge Analytica, una empresa de análisis de datos en la que tenía una participación de $10 millones, al líder del Partido de la Independencia de Reino Unido. El resultado lo conocemos todos. Mediante el conocimiento informático de millones de perfiles de usuarios, se logró establecer una comunicación muy precisa para conocer los perfiles políticos de los votantes y así redireccionar las preferencias de estos. En México, el enojo social y división, combinado con la sobresaturación de información, han generado un ambiente de rabia entre los ciudadanos que han orillado a un gran porcentaje de la población a no externar sus inclinaciones políticas para evitar agresiones, violencia verbal y avasallamiento. Es aquí donde surge el voto silencioso, el voto que las encuestas no han sabido leer
por falta de evolución. El voto silencioso es un voto informado, racional, reflexionado y pensando en el futuro. El voto silencioso se convierte ya en la última línea de defensa ante las encuestas manipuladas. Una encuesta que no toma en cuenta el voto silencioso no es una encuesta, es una nueva forma de propaganda política. En el 2018, el voto silencioso será la diferencia entre el voto del enojo y el voto que piensa en el futuro y crecimiento de México y los mexicanos. Los mexicanos no podemos permitir que manipulen nuestras decisiones, que manejen nuestras emociones. Debemos tener la capacidad para discernir entre la manipulación del Big Data, las encuestas que influyen y algunas que manipulan, y la rabia irracional en redes sociales. Por eso debemos darle la garantía a los silenciosos de que su voto vale, cuenta y llevará a la victoria las mejores propuestas para el futuro de nuestro México. El voto es libre y secreto, por lo tanto, tenemos derecho a no externarlo, pero también tenemos la obligación de ejercerlo. El voto silencioso es tu derecho.